A intenção de estar juntos hoje é poder conversar um pouco sobre a missão integral. Vocês todos têm uma larga trajetória na América Latina, conhecendo a igreja, conhecendo o continente. E quem sabe a gente pode começar perguntando um pouco quando, na memória de vocês, quando que se começou a falar sobre missão integral? Vocês lembram? Alguma história? Por que se falou de missão integral? Hoje no Brasil se está falando muito sobre a missão integral. Há uma juventude que é uma geração nova que está buscando saber mais sobre missão integral. Há muitos trabalhos sendo feitos de mestrado, de gente que está estudando a missão integral. Há críticos fortes da missão integral, e quem sabe a gente pode conversar um pouco sobre isso hoje. Até porque a proposta da missão integral nunca foi ser excludente, né, de que ela absorvesse tudo e todos os aspectos, nem beligerante, mas que é basicamente um convite para entender a missão da igreja. Quem sabe podemos conversar um pouco sobre isso, e voltando um pouco na história, quando lembram por que missão integral? Por que missão integral? En 1966 asistí a un Congreso Mundial de Evangelización en Berlín. Y las exposiciones bíblicas estuvieron a cargo de John Stott y eran sobre la Gran Comisión en los Evangelios, y la que más me impresionó fue la Gran Comisión en el Evangelio de Juan, que Stott destacó que esa era la versión más corta, pero también la más desafiante, porque no solo Jesús envía, sino que se ofrece como modelo. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y en inglés existe la expresión holistic mission. Ahora, la palabra holístico existe en castellano, pero es un término muy técnico. Hay que saber de filosofía y eso para entender lo que quiere decir. Entonces, en mi caso, yo empecé a hablar de misión integral porque no encontré una palabra que tradujera mejor la noción de una misión que es, por un lado, presencia, una manera de ser de la iglesia, un qué hacer de la iglesia y un hablar, proclamar de la iglesia, que era lo que, vamos a decir, expuso Stott. Ya en 66. 66. Interesante. Y aquello fue un congreso previo a Lausana. O sea, de aquel congreso fueron saliendo congresos regionales. Bogotá, 1969, era una continuidad. Hubo uno en Singapur, otro en Ámsterdam, otro en Ottawa, en Minnesota, creo. Minneapolis. Y entonces, claro, 74 Lausana era resultado de un proceso, y en casi cada país, cada congreso, se había puesto énfasis en el carácter integral de la misión. Yo, el año 68, fui a estudiar a Edimburgo y tenía que preparar el trabajo para teología sistemática. Entonces, en la lista que ellos daban, había providencia, nada más. Yo hablé con el profesor Martínez, le digo, pero providencia sin el aire no tiene mucho sentido. Me permite que haga providencia y revolución, que era lo que estaba pasando en América Latina. Y él me permitió. Entonces, allí, cuando estaba pensando sobre ya la iglesia misma y lo que tenía que hacer, distinguí tres cosas, ¿no? La adoración, la evangelización y el servicio social. Entonces, creo que desde ese punto yo empecé a pensar un poco más en cuál era la misión
y estuvimos en algunos encuentros, puede ser después del 74, después de Lausana, donde un señor Johnston, americano, Sí. ¿no? Él enfatizaba que solamente era la evangelización, pero ya en la lectura bíblica, hombre, ¿cómo quito yo la adoración a Dios de la misión, ¿no? Y la comunión entre los hermanos? Entonces, no sé, en algún momento debe haber aparecido lo de integral. Yo no estoy consciente cuándo, ¿no? Exatamente, Sí, el término. El término, sí. Porque às vezes se fala que a missão integral ela está muito preocupada só preocupada com a ação social, e o que você coloca é que se destacavam 3 aspectos, não é? Sí, sí. A adoração, evangelização y servicio social. Claro. Claro. Sí. Me parece importante acentuar isso, não? Bueno, yo creo que el calificativo integral fue el resultado de una experiencia que tuvimos como obreros del movimiento estudiantil universitario, por lo menos en mi caso, que vimos que en círculos evangélicos generalmente se ponía mucho énfasis en la evangelización como proclamación oral del Evangelio y nada más. Y bueno, trabajando con estudiantes universitarios uno se daba cuenta de que eso no bastaba, que de alguna manera el testimonio del Evangelio tiene que ser ratificado por una calidad de vida, un estilo de vida, por un lado, y por otro lado, en términos de servicio, ¿no? Entonces, integremos todo. El testimonio cristiano como un testimonio integral. Más que teología, yo diría, es una manera de realizar la misión, llevar adelante la misión. Es una acción misionera. Práctica histórica. Y Orlando Costas escribió un libro, en inglés se llama The Integrity of Mission. Y entonces la traducción sería la integridad o la integralidad de la misión. Él usó el término, pero no me acuerdo si fue antes o después de otros que lo usamos. En mi caso, la inquietud surgió leyendo los libros de René, especialmente El Evangelio Hoy. También ahora recuerdo el libro que tú mencionaste, Providencia y Revolución, donde tú haces esas 3 caracterizaciones. Y por supuesto la ponencia de Samuel en el Clade 1, ¿no? Todo eso ya eran las inquietudes teológicas. Pero también en mi campo, la antropología, uno de los ejes claves de la disciplina antropológica es lo que llaman el holismo, o sea, lo que tú mencionas. Entonces, una traducción sería integración de la totalidad de la vida. O sea, la antropología ve a la vida, a los seres humanos en su totalidad. Entonces, eso me ayudó a reforzar. Y no solamente eso, sino ya en mi trabajo con los grupos quechuas andinos, trabajando con ellos. Para ellos no hay separación entre lo secular y lo religioso, entre lo físico y lo sobrenatural. Ellos integran todo. Y eso reforzó, por un lado, el aspecto bíblico-teológico, el aspecto de mi disciplina, el aspecto de la práctica misma con los hermanos quechuas, con quienes trabajamos por muchos años, ¿no? Entonces, misión integral era el concepto y la práctica, ¿no?, que tratábamos de comunicar. Y lo interesante es que en Inglaterra hay una ONG que empezó, creo que en los años 60 o 70, Tearfund. Por varios años John Stott fue el presidente internacional de Tearfund. Y por recomendación de John Stott me nombraron a mí. Cuando yo ingresé a Tearfund, me sorprendió que ya se estaba usando el término misión integral en inglés, Integral Mission.
René, isso me parece importante porque muitas vezes se diz quase como uma acusação de que a missão integral é coisa de latino-americanos. E o que estamos conversando aqui é de uma influência John Stott, e também nesse sentido o evangelical em Inglaterra, em Europa, diferente dos Estados Unidos, não? E você mesmo, não, andou um pouco pela América Latina com John Stott, então um pouco essa história me parece muito importante, não? Que John Stott foi um personagem dessa história, não? El año 1990 yo fui a Australia y estuve en casa de un exdirector del Colegio San Andrés del Anglo-Peruano, William Mackay, que no era familia de John Mackay, pero él tenía entre sus libros Ecumenics, The Science of the Church Universal. Y yo lo leí allí, durante los días que estuve, me lo leí todo. Un libro de Mackay. Del libro de Mackay, de Juana Mackay. Entonces, eso ya me ayudó a pensar en otras dimensiones, porque probablemente ahí es donde Mackay expone con toda claridad que hay funciones permanentes de la iglesia, como la adoración, la función litúrgica, que realmente lo fundamental es el amor entre los hermanos, la koinonía, la función de comunión, y luego habla de la función soteriológica, de forma muy interesante, porque tiene tanto la evangelización como el discipulado, y el discipulado su orientación es la santidad, ¿no? Y habla de la función diaconal de la iglesia y de la función profética de la iglesia. Ahora, todo eso es lo que él llama Ecumenics, la ciencia de la iglesia universal, y él lo desarrolla desde el punto de vista ecuménico. Pero ahí es donde después yo mismo me di cuenta que, bueno, que el evangelio tiene que ir a todo lo ecuménico, más allá de los otros asuntos que se ponen, ¿no? Y que hay una función ecuménica, no solamente en el sentido de llamarnos a la unidad, que no necesariamente, bueno, ya es toda una discusión, ¿no? Claro. Tiene que ser corporativa, pero sí como cristianos tenemos que preocuparnos porque el evangelio vaya a toda la tierra. Entonces, cada una de estas funciones tienen una dimensión evangelizadora. Y era muy fácil darse cuenta, ¿no? Ya hablando en la congregación local, ¿cuánta gente se ha convertido en el culto? Porque escucharon predicar, sí, pero participaron en el culto y comenzaron a buscar a Dios. Entonces hay una dimensión evangelizadora. Y ya personalmente yo, bueno, creo que no podemos y no debemos separar nada que hagamos como cristianos de la evangelización, ¿no? Del llamado al arrepentimiento y a la fe. Entonces me parece que con eso, pues, no es con buena intención que muchos critican, ¿no? A veces la crítica se debe a que nunca se entendió de qué se está hablando. Y algunos hablan sin ninguna base, ni siquiera han leído al respecto. De eso estoy seguro, porque si no, no dirían las tonterías que dicen. Esto es simplemente marxismo disfrazado. Absurdo. ¿Qué tiene de marxismo? Quizás hay que explicar, la década del 60 fue una década en que el marxismo se volvió una opción muy fuerte en la universidad. Entonces yo quería comunicar el evangelio en la universidad, quería predicar a Cristo. Pero la manera de atraer a los estudiantes fue llamar a mi exposición Diálogo entre Cristo y Marx. Entonces muchos estudiantes creyentes por primera vez podían escuchar que el marxismo se podía criticar y se le podía responder, porque los marxistas daban en la universidad la idea de que ellos eran los únicos que tenían una respuesta a la problemática social. Claro, era una manera de atraer a los estudiantes a hablar de diálogo entre Cristo y Marx,
pero lo que yo estaba haciendo era refutando el marxismo. Y para refutar algo tienes que conocerlo. Tú no puedes con honestidad atribuir a Marx o a Lenin o a Feuerbach cosas que no dijeron, pero sí tienes que saber qué dijeron para responder desde la fe, desde una visión cristiana. E por que vocês acham que essa necessidade de acusar a missão integral como sendo marxista, subversiva, por que isso? Bueno, Às vezes me parece tão sem sentido, não? Yo preguntaría a los que critican, ¿por qué lo critican? ¿Qué está detrás de todo eso? ¿Qué intención tienen? Porque no están ofreciendo otra alternativa. La alternativa parece ser, bueno, hay que evangelizar, hay que evangelizar. ¿Y qué significa eso? Hablar del evangelio, hablar, y nada más. El estilo de vida no tiene nada que ver con eso. La acción, las buenas obras de las cuales habla tanto el Nuevo Testamento, ¿no? Jesucristo dice, ustedes son la luz del mundo, dejen que su luz resplandezca para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Las buenas obras no son una opción, son parte de la vida cristiana, según la enseñanza del Nuevo Testamento. Así. Creo que parte de la dificultad es nuestra herencia norteamericana de cierto sector del evangelicalismo norteamericano, donde tiende la tendencia a separar las cosas y a priorizar las cosas. Lo sagrado, lo espiritual es más importante que la carne. Porque tú has muy bien criticado, ¿no es cierto? Entonces me parece que por ahí está parte del problema. O sea, tienes que ser ortodoxo y decir que el espíritu, el alma es lo más importante, ¿no? Salvar vidas en vez de trabajar con ellos a través del discipulado. Ni siquiera es salvar vidas, es salvar almas. Salvar almas, correcto. Salvar almas. Sí, sí. Ahora, Pedro, sí, diálogo entre Cristo y Marx causó que pusieran preso a un hermano nuestro porque la policía encontró el libro, no lo había leído, pero creo que con mucha gente ha pasado eso, ¿no? Que ve diálogo entre Cristo y Marx y dice, ya, estos deben ser marxistas. Y de hecho que a mí me pasó con la tesis de Providencia y Revolución, porque los hermanos presbiterianos de Chile vieron el libro, nunca lo habían leído y prohibieron que me invitaran. Así que por muchos años nunca me invitaron a Chile. Después ellos leyeron el libro y se dieron cuenta que era lo contrario. que podia. Mas isso tem a ver um pouco também com esse contexto, Samuel, que tu mencionaste da época, que era também uma época de várias ditaduras de direita, e que tinham apoio do governo dos Estados Unidos naquela época, não? Então isso gerava uma polarização e uma necessidade de como é? Carimbar as pessoas. Tiempos de la Guerra Fría. Tiempos da Guerra Fría. Ahora, otro elemento importante es que la polémica entre fundamentalismo y liberalismo vino a América Latina importada de los Estados Unidos. Você podia explicar isso um pouco? Sí, aquí en América Latina no hubo liberalismo. O sea, no hubo teólogos liberales. Hubo teólogos, los que pensaron su fe como para llamarlos teólogos, por lo general eran evangélicos, pero hablaban también, como no podían evitarlo, de la realidad social. Por ejemplo, alguien como Gonzalo Báez Camargo de México, a quienes lo acusaban de liberal, pero él no era liberal, era profundamente evangélico. Y claro, en Estados Unidos ya había pasado con Walter Rauschenbusch. Rauschenbusch era un pastor bautista. Tiene un libro sobre espiritualidad que es hermoso, pero fue de pastor a un barrio obrero y vio la miseria de los obreros y el sufrimiento y la injusticia, y entonces escribió un libro sobre los principios sociales de Jesús. Y claro, él estaba lejos de
de pensar o hablar de Marx, pero el hecho de que escribiera sobre los principios sociales incomodaba a quienes preferían concebir la evangelización como salvar almas y olvidarse del resto. Así que la polémica se importó acá y luego empezó a usarse mal y a hablar de como si acá hubiera habido liberalismo. Ahora, cuando ya apareció la teología de la liberación, ya estamos en otro momento, otra época, y es otra polémica. Y entonces personas como Emilio Antonio Núñez y yo escribimos críticamente acerca de la teología de la liberación. Pero para hacer eso tuvimos que leer a los teólogos de la liberación. E que é em parte a mesma coisa que mencionaste anteriormente, porque uma das críticas é que a missão integral é uma teologia da libertação evangélica. Claro. É um outro bordão. Sí, creo que otro factor que contribuyó a esta crítica posiblemente es el crecimiento. La escuela misiológica. Sí. Ustedes saben que Don Magar fue padre de esta escuela y él decía que la tarea de salvar almas era la prioridad y ahí debe ir toda nuestra energía. Las otras tareas son buenas, pero son secundarias. Aquí es donde debe ir toda la energía de la iglesia, ¿no? Entonces, y por ahí criticaba, pues Pedro Wagner mismo, que fue parte de ese movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide el hecho de que la iglesia está cumpliendo su misión? Se mide por los números. Exacto. ¿Cuántas decisiones hay y cuántas personas se bautizan? Eso es la manera de medir si la iglesia cumple su misión. Y otro factor, según Magar, hay que calcular cuánto costó cada cristiano, Sí. cada conversión. Y para eso basta calcular cuánto dinero se gastó durante un periodo dado en los misioneros que llevaron el evangelio y cuántos cristianos produjeron. Y según eso, hay cristianos más baratos, hay cristianos más... Honestamente, eso es lo que dice. Y de acuerdo con eso se debe planificar la misión, la estrategia de la misión. Hay que ir donde cueste menos. Y hay que ir donde haya respuesta. Claro. Y yo recuerdo a Pedro Wagner, porque él era el discípulo número 1 de Macabran, usando la parábola del buen sembrador, básicamente para justificar y argumentar lo que tú estás haciendo. Sí, exacto. Estuvimos presentes. Podemos, às vezes também se fala, voltando a essa questão da missão integral como uma coisa muito latina, mas a verdade também é que se criaram muitos canais de conversa com cristãos da África, da Ásia, o próprio Infinite, que é um pouco uma expressão disso. Podiam falar um pouco sobre isso, de como que essa igreja, porque em parte é essa igreja que na época se falava da igreja do terceiro mundo, não? E que era uma igreja emergente na África aqui, e que se criaram círculos de diálogo, de encontro, dessa caminhada mais ampla, mais global. Podiam falar um pouco de como surgiu isso? Bueno, después de Lausana 1, hubo un ataque bastante fuerte contra quienes habíamos propuesto una manera diferente de ver la misión, sin calcular el costo pecuniario y los beneficios que traería eso en términos económicos, ¿no es cierto? Pero John Stott organizó varias consultas y en cada una de esas consultas se tocaba el tema de la misión. Y yo creo que fue muy importante ver cómo en el movimiento de la Lausana fueron cambiando las cosas. Tanto, que cuando llegamos a Lausana 3 y se emite el famoso documento, ¿cómo se llama? El compromiso de Ciudad de del Ciudad Cabo. Cabo. Ciudad del Cabo, compromiso de Ciudad del Cabo. Ahí entra todo lo que se ha dicho sobre misión integral, incluso el aspecto ecológico, el compromiso con la justicia, el tema de los pobres.
Todo esto es oficial ahora, Sim. en Lausana 3. En esa reunión de Berlín, a la que hice De referencia, 66. 66, hubo un caso sumamente interesante que ilustra lo que va a venir después. David Cassidy, un sudafricano, evangelista sudafricano, estaba joven entonces y era un gran predicador. Nos pidieron hablar de obstáculos para la evangelización. Entonces había una sección, totalitarismo como obstáculo para la evangelización. A mí me pidieron un trabajo sobre eso. Y los otros dos eran una señora coreana y un educador estadounidense. Entonces ellos dos hablaron del comunismo. Cuando hablaron de totalitarismo, hablaron de comunismo. Yo hablé del totalitarismo de la derecha, de los militares que en América Latina pues estaban, digamos, haciendo daño a las naciones. Y Cassidy, que venía de Sudáfrica, habló del racismo como un obstáculo a la evangelización. Pero, ¿por qué hablo del racismo? En parte porque cuando vinieron los delegados de Sudáfrica a este congreso de Berlín, los alojaron juntos a blancos y negros, los organizadores del congreso, y los blancos protestaron porque querían que a los negros los pusiesen en otro sitio. Entonces David Cassidy se enfureció y su trabajo fue criticado por los blancos que apoyaban el apartheid y la segregación racial. Entonces, a lo largo de la década que va del 66 al 74, o sea, antes de Lausana, fuimos descubriendo que aquí, allá, había inquietudes entre los evangélicos, todas vinculadas con la evangelización, pero también con estas otras cosas, el contexto. Sí. En el año 1991 yo ingresé a la Sociedad Bíblica Peruana y comencé a conocer el trabajo de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y algo muy importante en las Sociedades Bíblicas Unidas es que muchas veces ya estaban trabajando en alfabetización y las escrituras. Pero cuando propuse un proyecto de pan, el pan de vida, para llevar alimentos a los niños, se opusieron, porque eso era misión integral. ¿Sí? Entonces, la gente que entendió más fue la gente de Escocia, ¿no? Y era muy interesante que ellos empezaron a apoyar proyectos integrales. Y ahora ya más o menos es algo corriente, pero es que muchos tenían el temor aún a la frase integral, ¿no? Claro. Porque pensaban que abrían una puerta para que se hiciera cualquier cosa. Pero la realidad era esta. Les digo, ¿cómo voy a ir a entregarles a niños que están desnutridos en una situación de apremio Biblias si lo que necesitan es pan? No tiene sentido. Entonces convencer a la gente fue muy duro. Pero los que entendieron mejor eran la gente de África y de los países pobres de Asia. Será que podíamos dizer também que, de fato, provavelmente, Samuel, entre 66 e 74, uma das diferenças é a emergência de líderes nacionais, locais, Claro. e que começaram a assumir posições de liderança Y a pensar su e a fe. pensar a fé no seu contexto. Eso. Vocês dois são expressão disso em 74. Provavelmente seria difícil isso em 66, não é? Quer dizer, a igreja da África já estava produzindo uma liderança que pensava sua fé no seu contexto. E que isso trazia uma preocupação sobre a missão da igreja. ¿No? Claro. Y era importante el hecho de que Cassidy, al que he mencionado, era un evangelista, y nosotros éramos evangelistas. Nos pasábamos la vida evangelizando universitarios. Era lo que hacíamos más. Entonces, para los críticos era imposible negar ese hecho. Y los cursos de capacitación que organizábamos con
para estudiantes universitarios era con el propósito de que ellos comunicaran el Evangelio. Ese era el propósito. Pero interesante porque en algunos grupos estudiantiles captaron la visión de no solamente hablar acerca del Evangelio, sino demostrarlo en términos de buenas obras. Y por ejemplo en Nicaragua se inició un grupo de estudiantes de medicina que bajo el liderazgo del doctor Gustavo Parajón iban a los barrios pobres a ayudar a la gente, ¿cierto? Y por ahí en Bogotá me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Arturo Gil organizó un grupo para pintar lugares en la universidad donde era necesario un poco de pintura porque ya se veía muy feo todo. La idea de hacer algo para mostrar que, bueno, la vida cristiana tiene que ver con acción en favor de necesidades concretas. Pero también interesante que cuando comenzamos los cursos de capacitación pusimos un ingrediente de contexto, es decir, qué es la universidad, cuáles son los principales problemas del país, etcétera, ¿no? Y yo creo que todo eso fue formativo, es decir, el contexto era importante, no solamente evangelizar, ¿no? Eu fui 2 vezes aos cursos de capacitação. Me lembro que um deles era ir à Universidade de São Marcos. Eso. Para encontro com estudantes, Para entregar el Evangelio de Marcos. Sí, volviendo a este tema de la conexión con África y otras áreas, fue en una consulta en la FTL en México, en Cuernavaca, si mal no recuerdo, no, en Tlayacapan, donde vinieron hermanos del África y del Asia, y ahí decidieron los africanos establecer la FTL africana, ¿no? Entonces ahí comienzan los vínculos más estrechos, y detrás de eso estaba Andrew Walsh, ¿no? En cierto sentido acompañando ese proceso en el África. Y tuvimos relaciones estrechas con, por ejemplo, Kwame Bediako en su centro allá en Ghana, y él sentía similar, o sea, similar en términos de la misión integral y de teologizar también, más diálogo sur-sur y no solamente norte-sur. Y de ese diálogo surgió lo que se llama la Red Miqueas. Y en la Red Miqueas oficialmente se auspicia, se fomenta, se trata de ayudar a la gente a seguir en esta dinámica de hacer misión, pero siempre misión integral, la manifestación del amor de Dios en términos concretos. E quizá uma outra história, René, que tem a ver com você também, não? É que muitas vezes a gente acha que há um abismo entre a missão integral e a missão transcultural. E muita da experiência da missão transcultural também é uma história de acordar para a missão integral. PMI é um exemplo, que é uma organização de latinos para evangelização e que abraçou a missão integral, e você tem acompanhado um pouco esse processo, na verdade. Então, esse caminho da missão para dentro da missão integral para dentro da missão transcultural, se queremos usar essa linguagem, não? PMI é Pueblos Muçulmanes. Pueblos Muçulmanes Internacionais, e que fizeram uma opção programática pela missão integral. É muito interessante. Quem sabe podemos, está quase na hora, né? Mas assim, no Brasil, provavelmente o Congresso de 76 foi um congresso pioneiro sobre essa questão da própria compreensão de missão. E foi, quem sabe, a primeira expressão no Brasil de Lausanne. Claro. E eu recordo que, como resultado de 76, também essa compreensão da missão como uma coisa mais ampla, um grupo de médicos que foi assumir um hospital em Córrego de Ouro, acho que era em Goiás, então assim, e você, Pedro, você não esteve em 76? No creo, no. Não, mas vocês dois estiveram. Sí, y a Tonica
A túnica, claro. Antonia Leonora, que fue de misionera a Angola y Mozambique, y un matrimonio que Tácito y Blasí Pinto, que fueron a Italia. Italia. O sea que, además de una declaración de Curitiba, que salió del Congreso de Curitiba, estaban los que tuvieron un llamado a la misión, a ir, a evangelizar, y diríamos, y creo que eso fue una parte importante. Y eso fue 11 años antes de Comibam. O sea, Comibam se organiza en el 87, en el 76 en Brasil, y un hecho importante me parece recordar que había lugar para 500 personas y que hubo más de 2.000 solicitudes de ir a ese congreso de Curitiba, y tuvieron que escoger, dar un examen. Processo de seleção. Sim, sim. E também do Congresso de 76 nasceu o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Isso. Cristãos. Pericles. Péricles. Pericles, que después pasó a ser el director de Misión Alianza en el Brasil, que trabaja con esta filosofia, ¿cierto? E amanhã vai conhecer o sucessor de Péricles, Bebeto, vai chegar amanhã. Então, são caminhadas, não? De expressão de missão. Uma das coisas, uma das críticas que se faz é que a missão integral, a missão não tem método. O que é isso? O que é isso? Yo les preguntaría, ¿cuál fue el método de Jesucristo? ¿Cuál fue el método de Jesucristo? Para empezar, la encarnación, ¿no es cierto? Luego, el servir especialmente a la gente más necesitada. Su ministerio se desarrolló principalmente en Galilea. Y para él eso era evidencia de la presencia del reino de Dios. Porque em parte se podia dizer que o que não se quer na missão, na missão integral é um método, ou seja, um método abstrato, um método conceptual discursivo, mas que não tem pernas, não? Isso. E que a teologia da encarnação tem que andar junto com a teologia da cruz e a teologia da ressurreição. E essa dimensão Es que es la práctica de la misión, Sí, claro. más que teología. No hay teología sistemática de la misión integral, que yo sepa, ojalá nunca hay. Sí. Lo que sí hay es perspectivas teológicas, y la principal, me parece a mí, es que nosotros tenemos que prolongar en la historia la misión de Jesucristo. Y es una misión de justicia, es una misión de identificación con la gente más necesitada, es una misión que abarca la totalidad de la vida humana. Y si consideramos que este Señor Jesucristo, que sirvió, que predicó la buena nueva a los pobres y a todos los necesitados, que murió, que resucitó y que ascendió para ser Señor de todo el universo y de cada aspecto de la vida, es el Señor a quien servimos. Entonces, no necesitamos teología sistemática como tal. Ojalá se sistematice un poco algún día la cuestión de la teología de la misión integral, pero a mí personalmente no me preocupa demasiado que eso haya sistemática de la misión integral. Lo que me preocupa es que nosotros y todos aquellos que confiesan el nombre de Jesucristo hagan misión integral, hagamos misión integral, sirvamos al Señor en obediencia al mandato de Jesucristo de hacer discípulos, no simplemente ganar conversos, enseñando todo lo que Él nos enseñó. Y todo lo que Él nos enseñó, no solo de palabra, sino por su ejemplo, su vida, su calidad de vida. Eso es lo que tenemos que seguir.
A eso estamos llamados. Al final del Evangelio, en Mateo, al final del capítulo 9, dice, hay un párrafo que tiene una intensidad tremenda. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, predicando, sanando, curando a los enfermos, enseñándoles del reino de Dios. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Pero no es una compasión sentimental, es una compasión que viene de la práctica de servicio. Este Jesús que tiene compasión, no es que es sentimental y pobrecitos, dice, no, es que Él está dedicado a curar, servir, y es en ese contexto que Él dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y llama a los 12, al comienzo del capítulo 10 de Mateo. Y dice, oren que el Señor envíe obreros a sus mies. Y los discípulos oran y bueno, como consecuencia terminan siendo apóstoles. Y como consecuencia estamos nosotros acá. Pero el método es el camino. El camino es el Y entonces lo que estamos llamados es estar en el camino, junto a la gente, y lo de encarnacional no se puede separar del sufrimiento, de la cruz, ¿no? De manera que servir no es algo fácil ni que queremos hacer, y que muchas veces en respuesta a las necesidades es que por la gracia y misericordia de Dios tenemos que responder, y compromete la vida, no solo la personal, sino de la familia. Y ahora, eso es importante. Hay un quehacer teológico que es para mí el quehacer teológico evangélico. ¿Por qué lo llamo evangélico? Porque parte de la palabra de Dios. O sea, respeta la autoridad de la palabra de Dios y quiere ser fiel en la interpretación. Y nosotros agregamos la importancia del contexto, desde donde hacemos preguntas a la palabra de Dios. Y todo va dirigido, en última instancia, a la gloria de Dios. Entonces, ese método evangélico es lo que podríamos llamar, si es que llamamos algo, método. Y claro, si entramos a más detalles, significa, por ejemplo, que la Biblia es una. Creemos en la unidad del texto bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento. Evangelios y epístolas. Y la manera de ver y escuchar la palabra tiene que tomar en cuenta toda esa realidad, no un pedacito, toda esa realidad. Ahí está la riqueza y que nos permite ver lo que Jesús quería decir cuando dice el reino de Dios. Y también la inseparabilidad del amor y la justicia. Eso. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a decir, Dios es amor. Gracias a Dios, esa es una verdad profunda. Pero Dios también es el Dios que es justo y ama la justicia. Eso se repite vez tras vez en el Antiguo Testamento. Y la justicia conduce a la paz. Isaías 32:17 dice, el fruto de la justicia será Shalom. Y Shalom es plenitud de vida. Ahora, ¿qué nos impulsa a luchar por la justicia? No solamente para hacernos acreedores de la bienaventuranza, bienaventurados aquellos que luchan por la justicia, sino también para manifestar el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y en la medida en que amamos, queremos que la situación de la gente que sufre injusticia cambie, mude. Bueno, creo que ya vamos terminando. Estaba lembrando que, Pedro, tú hablabas de la adoración y Let's be New Begin, ¿no? Y dice que al final toda la misión es doxología. Y que toda la misión es un culto a Dios, es una expresión de adoración. Y es lo que queremos, ¿no? Y gracias a ustedes por la historia de mi vida. Gracias.
Muchas gracias, hermanos. ¡Wow! Nos va a cerrar un poco, compañero.